Mariluz, ¿empezamos o todavía esperamos un ratito más? ¿Que me avisas, sí? Perfecto. Chicos, ¿cómo están? Espero que tengan un buen domingo. Este tema es algo eh, fácil de desarrollar, es fácil de captar los conceptos básicos, ¿no? El COVID-19, ya tenemos mucha información acerca del COVID-19. Ya afortunadamente salió la vacuna. Estamos ya por el cuarto refuerzo. Se está viendo que por protocolo aparentemente se va a recibir anualmente un refuerzo. Eso todavía está en estudio, está por verse. Mm, Nuevas teorías nos dicen de que ha habido otro inicio, otra cepa que se está expandiendo en China. Han cerrado algunas ciudades. Ha habido un aumento en el pico de la incidencia de esta enfermedad en China, lo cual presumiblemente este, puede verse reflejado en Europa o también puede verse reflejado luego en Sudamérica. Bien, empezamos. Nociones previas sobre COVID-19. Sabemos que la transmisión es por gotitas, básicamente, les podemos llamar gotitas infecciosas. Esta tiene una característica que, de acuerdo al tipo, la variante puede ser más o menos pesada. De acuerdo a eso puede transmitirse a más distancia o menos distancia. Estamos hablando de que en este tipo es un tipo de virus que va a transmitir digamos así, como una gran gotita infecciosa, si lo queremos llamar así. ¿Ok? Este, eh, es muy importante saber algunas partes, sobre todo de la pared del virus, ¿no? Sabemos que hay las proteínas llamadas spike, la proteína E, la proteína M y la proteína N, ¿no? La proteína del núcleo. De todas estas, la más importante es la proteína spike, que es la proteína que va a producir que el organismo pueda reconocer a este virus. Es sobre esta proteína donde se ha hecho muchos estudios de sensibilidad o de variantes de este tipo de virus. Vamos a ver acá. Bueno. Mm, la proteína Spike, específicamente la Spike tipo 1 o la de anclaje, es la que va a permitir la fusión a la membrana del virus con la célula, ¿no? Con el hospedero. Entonces, la familia pertenece a un coronavirus beta, es denominado un virión monocatenario, una sola cadena. Entonces, ¿esto para qué nos va a importar? Desde el punto de vista terapéutico no es muy importante, pero desde el punto de vista de
información sí es importante porque es examen de NAM, examen de residencia, ¿no? ¿Qué tipo de coronavirus es el virus? COVID-19 es un coronavirus tipo beta. ¿Y qué tipo de virión? Es un virión monocatenario. De todas estas, la célula más importante, perdón, la proteína más importante, la proteína de membrana más importante, es la de tipo spike. Y de estas spike, la S1, que es la que va a permitir el anclaje. La S2 produce o permite la función de membrana. Estamos hablando de los dos tipos importantes de la proteína spike. Se han visto muchas, bueno, se han planteado muchas teorías acerca de la posibilidad o de cómo se pudo infectar el humano. Se habló en un inicio de que por algún tipo de mecanismo de crianza de estos tipos de animales, como el murciélago o el armadillo, ha podido un virus que era originalmente un zoovirus, o sea, únicamente de los animales, pudo haber variado genéticamente para que pueda infectar el hombre y pueda ser hospedero el hombre. Entonces, el origen se habla, todavía no está tan claro esto, pero cada vez sí se acerca mucho esta relación que fue el murciélago que pudo haber infectado de alguna manera el pangolín y el pangolín en los métodos de crianza, sobre todo para alimentación de los chinos, pudo haber sido adaptado, el virus se adaptó a conseguir un nuevo hospedero, el ser humano. Recordar que todo esto inició en Wuhan, la región este de China, y voló, se contaminó muy rápidamente el resto del mundo, ¿no? Se habla que lo primero fue en España, después Estados Unidos, aunque hay una teoría que dice que incluso a la vez que en China habían las primeras infecciones, en Estados Unidos también se estaban presentando las primeras infecciones. No se puede establecer exactamente este círculo porque como ustedes habrán visto, o por experiencia de familiares, el virus no siempre produce enfermedad, ¿no? No siempre produce enfermedad. Sigamos. Entonces, estas grandes gotitas infecciosas van a poder trasladarse al habla, a la risa o al estornudo hasta 1,5 metros, porque son esos fomites son bastante infecciosos y duran en el medio ambiente hasta 4 horas. Inicialmente, si ustedes recordarán, se decía que aparentemente este virus tenía una escasa respuesta en altura. Después se dijo que la radiación ultravioleta en altura, como en el Cusco, por ejemplo, eh, eh, producía que en el medio o en nuestro medio el virus tenga un muy corto plazo de vida. Hemos visto que no es cierto, ¿no? El virus se acomoda muy bien, varía muy bien. ¿Cómo se produce este tipo de infección? Cuando nosotros hablábamos sobre la sepsis, decíamos que había una respuesta inflamatoria exagerada. No todos los pacientes con un mismo tipo de infección iban a tener esa respuesta exagerada. Hablábamos, cuando hablábamos de sepsis, que influían mucho la edad y factores de riesgo. Del mismo modo, por la infección de COVID, hay una respuesta exagerada del sistema inmune en algunas personas que básicamente produce una tromboinflamación, eh, que es ya el punto de partida para una enfermedad grave de COVID. Este, También hemos visto que el COVID se asocia a factores de riesgo inmunológicos como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad es un factor de riesgo muy importante. No un factor de riesgo de padecer COVID, sino de hacer una enfermedad grave por COVID. Entonces tenemos la obesidad en primer lugar, tenemos la diabetes, la hipertensión, las enfermedades hepáticas también se ha relacionado a una mayor tasa de morbimortalidad por COVID.
Y entre estas hay una que se está estudiando últimamente, se están haciendo trabajos, que es el trastornos de ansiedad. Personas que tienen trastornos de ansiedad, se ha visto que con el COVID ha aumentado ese desequilibrio y ha producido, ya es considerado como un factor de mal pronóstico pacientes con trastornos de ansiedad. A ver, sigamos. Bueno, el mecanismo de lesión se habla de que hay dos vías que deben estar en equilibrio. Uno es el receptor, el AT1, que es un fibrótico trombótico inflamatorio oxidativo vasoconstrictor, y la activación de los receptores EK2, que es fibrótico trombótico inflamatorio oxidativo y vasodilatado. Entonces, esto generalmente están en un balance, pero cuando hay una desregulación del sistema inmune, se va a producir la tromboinflamación. La tromboinflamación evidentemente va a producir, a partir de una lesión vascular, va a haber un secuestro de neutrófilos monocitos y se activa posteriormente la cascada de coagulación. Entonces, todo esto va a entrar en un círculo vicioso, esa desregulación del sistema inmune va a producir o va a iniciar una tormenta de citoquinas con una secreción tardía de interferones. La patogénesis ha variado entre las diversas variedades del COVID. En la primera ola, teníamos un paciente que haber sido infectado el día 0 llegaba a su máximo pico entre el día 8 y 10, máximo pico de la enfermedad. A partir del octavo décimo día, había una recuperación. ¿Qué es lo que se vio? En ese momento se vio que un paciente, por ejemplo, que tenía lesiones pulmonares, en el quinto día de un 10%, en el séptimo día de un 20%, llegaba al octavo décimo día con un 30-40%, la curva nos decía que ese porcentaje iba a ir en disminución o por lo menos no iba a aumentar. Entonces, en la primera ola era entre el octavo y décimo día donde era el pico máximo de expresión de la enfermedad. Después de esto había una disminución en la cantidad de lesiones o estas lesiones se mantenían y estas lesiones además entraban en un proceso resortivo. Las lesiones pulmonares, cuando hablamos de COVID, nos hablan de básicamente lesiones inflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que produce el pulmón cuando está inflamado? Produce moco. Lo que vemos en las tomografías, lo que vemos en las ecografías, que son las dos herramientas para poder distinguir y además evaluar la evolución de un paciente con COVID, son lesiones básicamente de moco, ¿no? Son procesos exudativos del propio pulmón en respuesta a un agresor. Solamente hacen lesiones pulmonares el 20% de personas que padecen la enfermedad. Entonces eso es muy importante. O sea, no todos los pacientes hacen lesiones pulmonares. A ver, sigamos. Esto no es tan importante. Ok, entonces, entre el octavo y décimo día, el COVID produce el máximo pico de infectabilidad. Si nosotros queremos hacer una asociación, por ejemplo, este paciente al día 5 tiene 10% de lesiones pulmonares, al día 7 tiene 20, y al día 8 tiene 30. ¿Qué pasa si es que tiene 30% de lesiones pulmonares y esto se sigue elevando? ¿Sala? ¿Terminal? No sé. Ya me mando.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se supone que entre el octavo y décimo día esto tiene que solucionar, ¿no? Pero ¿qué se ha visto en esos pacientes que tienen una respuesta desregulada, un sistema inmune bajo, por algún motivo? Van a seguir los días y van a seguir apareciendo lesiones. Acá 40, 60, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los pacientes que nosotros debemos de captar, esos pacientes que pueden hacer este tipo de proceso. Ahora, vamos a ver más adelante. Bueno, es las inmunoglobulinas G, se empieza a detectar al séptimo día y hasta el 21 día, y la inmunoglobulina G a partir del decimocuarto día. Esto estamos hablando en la primera. En la segunda ola, tercera ola, el Omicron, los tiempos han variado. Si antes decíamos que el pico era entre el 8 y décimo día, ahora el pico en Omicron es entre el cuarto y sexto día. Entonces tenemos un proceso poco más agudo, pero de resolución más rápida. La resolución antes era hasta el día 14, la resolución con Omicron es o sea, la resolución del Omicron es desde el día 10, cuando decimos que está resuelta la enfermedad. A ver. Entonces, ¿por qué algunos hacen cuadros más graves? ¿No? Esto está relacionado a la respuesta inmune, está relacionado a factores de riesgo. El principal factor de riesgo para padecer cuadros moderados o graves de COVID es la obesidad. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes obesos? Por ejemplo, este es un pulmón de un paciente de 1,70 m y 60 kilos. ¿Ok? Y este es el mismo pulmón de un paciente de 1,70 m y 120 kilos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No va a haber la suficiente difusión de oxígeno en este paciente como sí lo hay en este paciente. Entonces, por ejemplo, este pulmón tiene lesiones del 30%. 30%. Para 1,70 m y 60 kilos de peso, este paciente ni siquiera va a necesitar oxígeno. Este paciente evidentemente sí va a necesitar oxígeno porque necesita el doble de difusiones. Por eso que es un factor un marcador de severidad, la obesidad. Otro marcador de severidad son los pacientes mayores, ¿no? Que tienen un sistema inmune disminuido por múltiples comorbilidades. Esto no quiere decir que todos los pacientes mayores de 65 años hagan cuadros graves, ¿no? Hemos visto pacientes de 94, 98 años que han sido completamente asintomáticos. Entonces, se habla de los cuadros, ¿no? Inicialmente, el COVID va a ser preferentemente un cuadro de infección de vía respiratoria superior leve, ¿no? En la primera ola veíamos que la sintomatología estaba básicamente relacionada a cefalea, artralgias, rinorrea, anosmia, ¿no? No se podían distinguir los olores, los sabores, etcétera. Había dolor de espalda que se relacionaba mucho a lesiones pulmonares, un dolor pleurítico, basal, fiebre, etcétera. Varió el virus en el tiempo y vimos que este virus también podía producir un tipo de inflamación gastrointestinal que conllevaba, además de presentar el cuadro respiratorio alto, también se presentaba una gastroenterocolitis, que se resolvía en 2, 3 días, no era muy rápido. En la tercera ola se ha visto que no ha habido anosmia, no he visto pacientes con anosmia, pero sí hemos visto que los pacientes
presentaban disfagia, ¿no? O dinofagia, tos seca, un dolor de garganta intenso, un dolor en inflamación que incluso les impedía pasar saliva. Los cuadros pulmonares en la tercera ola han sido muy, si de alguna manera se puede describir, muy leves. Los cuadros pulmonares se han presentado son muy leves. Es por eso que el uso de UCI en la segunda y tercera ola fue muy, eh, en comparación a la primera ola, fue mucho menor, mucho menor. Cuando un paciente entra, pasa del cuadro pulmonar e ingresa a un proceso inflamatorio, es de muy mal pronóstico. Nosotros hemos tenido que intubar pacientes, uno para protección de vía aérea porque habían daños pulmonares importantes y otro para que mientras esa cascada inflamatoria esté en descenso, podamos dar un chance de vitalidad, si así lo podemos llamar, o sea, un chance de vida por medio de la ventilación. Se llamaban las tres fases, ¿no? La fase 1, la de la primoinfección, la fase 2 pulmonar, la fase 3 inflamatoria. Nuevamente les repito, no todos los pacientes hacen la fase pulmonar, no todos los pacientes hacen la fase inflamatoria. Entonces, del 100% se habla de que solo un 20% va a ser una fase pulmonar, va a tener lesiones pulmonares. Y de ese 20%, solo un 5% va a producir la fase inflamatoria. Entonces, todo va a depender de cómo el sistema inmune puede darse un chance para poder, entre comillas, combatir el virus, identificarlo, combatirlo y eliminarlo, ¿no? Esto se da desde el día 10 en adelante, el día 14. Cuando nosotros hablamos de saturación, antes, entonces ingresa el virus al huésped, dependiendo del estado inmune, dependiendo de la edad, dependiendo de los factores de riesgo. Incluso se habla de factores genéticos, hay familias que se han infectado completas y lamentablemente muchos eh, este, individuos pertenecientes a esa familia han hecho cuadros graves y han fallecido muchos. Como también se ha visto familias que se han contagiado y todos han sido asintomáticos. Entonces, eh, el estadio final del COVID está relacionado a esta tercera fase, que es la fase inflamatoria. Se produce un síndrome de estrés de respuesta, una falla multiorgánica y trombosis, ¿no? Entonces, eh, ese es el estadio final. Cuando nosotros hablamos sobre saturación en nuestro medio, tenemos que hablar que idealmente la saturación de un paciente adulto, joven, con buen estado y sin lesiones pulmonares, debe ser por encima del 93%. Ustedes van a ver muchos cuadros que para esta altitud, un paciente mayor de 60 años, en buen estado físico y sin antecedentes pulmonares ni lesiones pulmonares, debe saturar por encima de 90. Hemos visto nosotros pacientes de 80 años, perdón, pacientes con enfermedades pulmonares anteriores que saturan 84, 85, y incluso en esos pacientes no es una indicación de usar oxígeno. Con el COVID se ha visto de la misma manera. Esa hipoxemia permisiva es la que le da la oportunidad, estamos sabiendo en pacientes sanos sin antecedentes patológicos pulmonares, entonces le damos el chance de que el organismo pueda identificar esa hipoxemia y dar una respuesta adecuada. La primera respuesta a la hipoxemia es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque
mucha gente se asusta cuando tienen un familiar que está saturando 83, 84%, pero su frecuencia cardíaca está en 60, 65, es decir, el cuerpo no está considerando que esté en un déficit de oxígeno. ¿Ok? Entonces, dentro de la clínica, los factores de riesgo hemos visto que son los obesos, diabéticos, pacientes que han tenido lesiones pulmonares previas o enfermedades cardiovasculares. Se ha visto también en gestantes o en inmunocompromisos. Bueno, el estadio leve o la fase leve básicamente son este, síntomas respiratorios de un proceso inflamatorio alto, ¿no? Rinitis, conjuntivitis, faringitis, etcétera, etcétera. Solamente un 20% van a ser la fase pulmonar y de ese 20%, el 5% va a presentar la fase inflamatoria o la forma severa de la enfermedad. Chicos, espérenme un segundito, por favor. Ok, continuamos. El síntoma más frecuente que se asocia al COVID es la fiebre. Eso ya lo sabemos. Hay un proceso inicial, como habíamos visto, que es tos, congestión nasal, odinofagia, anosmia, que ha sido prácticamente la primera ola. Va a haber disnea cuando haya neumonía bilateral. Es otra característica del COVID que produce inflamación de los pulmones, pero de manera periférica. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están las lesiones? Están en la periferia. Están en la periferia. Es por eso que es con ecografía o tomografía tan fácilmente evaluable. Este, las etapas más graves son caracterizadas porque es denominada también, perdón, la fase trombótica. Es aquí que muchos pacientes, incluso obesos, han debutado con COVID-19 no por un proceso respiratorio, sino por un tromboembolismo pulmonar, un stroke, un infarto agudo de miocardio, etc. También se ha visto que estos cuadros se presentan incluso en pacientes que están de alta. Entonces es muy importante que nosotros usemos dentro de nuestro catálogo terapéutico, por lo menos al alta, ya les voy adelantando, aspirina, ¿no? Aspirina de 81 miligramos después del almuerzo es bastante importante, como un antiagregante plaquetario que nos puede servir para evitar algún evento trombótico. Hemos tenido pacientes que a las 2 semanas de haber sido dados de alta han hecho eventos, síndrome coronario agudo. Entonces, hemos visto que hay tos, congestión nasal, odinofagia, anosmia, disnea y la etapa trombótica. También hemos visto infarto de miocardio. En pacientes diabéticos relaciona mucho a estados de cetoacidosis diabética. Y en otros casos, diarreas, náuseas, vómitos, etc. Entonces, en las gestantes tenemos que tener cuidado porque se puede producir un aumento del fibrinógeno. Esto va a aumentar la tasa, la relación de coagulopatías asociadas al parto pretérmino. En pacientes pediátricos generalmente tienen el mismo circuito, pero se ha visto que hay una muy baja tasa de morbimortalidad a menor edad tenga el paciente. Como pueden ver en la diapositiva,
En un recién nacido tiene que haber un pinzamiento del cordón, contacto temprano con la madre y la lactancia sin ningún problema. Entonces, como habíamos visto, las lesiones pulmonares por COVID tienen una distribución periférica. Tiene una distribución periférica. Entonces, esto visto en el corte tomográfico, vemos cómo es una distribución periférica. Acá, de igual manera acá. La distribución periférica. Con la ecografía vemos líneas A. Las líneas A son líneas, como se ven acá, son líneas normales, ¿no? Ah, pero las líneas B, estas son las líneas B, que son como pequeños haces de luz que va a tener una cualidad que se van a mover en sentido contrario a la pleura. Se mueve, te acompaña en todo el recorrido de una ecografía. El gold estándar, obviamente, es la tomografía. En segundo lugar es la ecografía. Y en último lugar, los rayos X. Los rayos X solamente nos van a dar resultados positivos cuando estemos hablando de lesiones pulmonares mayores al 25 o 30%. La ecografía nos da una información muy cerca a la que nos podemos hacer con un tomógrafo, muy cerca. La diferencia es que la ecografía la podemos repetir infinitas veces y al pie de cama de un paciente en ventilador mecánico, mientras que la tomografía lamentablemente no. La tomografía no se puede tener un uso tan amplio como el de la ecografía. La típica imagen es opacidad en vidrio esmerilado, o pavonado, o vidrio tipo catedral, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos del dímero de ferritina y los linfocitos, nos están, un segundito chicos, esta es prioridad 1, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de dímero de ferritina y linfocitos, nos hablan de algunos factores o algunos valores, perdón, de laboratorio que nos van a indicar no necesariamente el grado de gravedad, pero sí dependiendo de estos valores, tenemos que prestar atención a cierto o no cierto caso. La ferritina mayor a 500. La ferritina mayor a 500 ya nos está hablando que ese paciente probablemente tenga COVID y probablemente esté por entrar en una fase inflamatoria. De la misma manera el dímero D y los linfocitos. Tenemos el manejo de acuerdo a los diferentes tipos, ¿no? Tenemos un paciente que pueda ser considerado como un caso sospechoso, con una clínica típica. Solamente vamos a buscar si es que hay dificultad respiratoria, se le presta mayor atención. Pero si no hay dificultad respiratoria y solamente presenta síntomas, serán sintomáticos. No hay probable que tenga antecedentes epidemiológicos, es decir, que alguien en la casa ya haya dado positivo. Una imagen radiográfica o ecográfica típica o anosmia aguda sin otra causa. Eso en la primera ola. En la tercera ola nosotros diríamos una disfonía, una disfagia aguda sin otra causa probable. Tenemos las pruebas rápidas, tenemos las pruebas rápidas sobre PCR, las pruebas serológicas y las pruebas moleculares. De todas estas, la más importante es la prueba molecular. Pero ¿qué sucede si tenemos un paciente que ha dado su prueba molecular negativo, tiene sintomatología respiratoria, está con disnea, y le tomamos la tomografía y la tomografía nos dice que efectivamente eso es COVID? En ese caso, yo pienso
que el gold estándar definitivo sería una prueba molecular con una tomografía normal. O sea, una prueba molecular negativa con una tomografía. Con eso ya podemos despejar cualquier duda. Sigamos. Los casos leves y moderados. Sobre el manejo se ha dicho mucho, que la ivermectina, que los corticoides, etcétera. Al ser un proceso inflamatorio, proinflamatorio, se debe tratar como todo proceso inflamatorio. ¿Y cuál es el desinflamante más importante que tenemos y más a la mano? A ver, Mariluz, ¿cuál es el antiinflamatorio natural más representativo que tenemos a la mano? Mariluz, ¿cuál es el antiinflamatorio más importante? ¿No? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es el antiinflamatorio más importante que tenemos a la mano? Ibuprofeno, doctor. Upa, no. ¿Qué me dice? El orégano, doctor. No, el orégano es cálido, no es tan inflamatorio, ¿eh? Generalmente hablamos de las cosas frescas. ¿Ustedes saben la comida fresca, la comida cálida? ¿Saben diferenciarlo? ¿Me pueden diferenciar? Ahora vamos a preguntar, de paso que llevamos lista. A nuestro amigo favorito vamos a llamar. Pablo Antonio Sea Salas. Pablo Antonio. Delegada, creo que ya es la segunda o tercera falta de nuestro compañero. Te comunicas que no va a poder dar el segundo examen, ¿sí? Renzo Gabriel Aguirre Paca. Presente, doctor. Sí, doctor, Sea, buenos días. sea ¿Cómo presente, estás? doctor. A ver, Renzo, coméntame. De fármacos Renzo. en la mano creo que podría ser. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. No, no estamos hablando de fármacos. Doctor, presente, dígame. ¿Quién está? Ya que están cambiando de voz. A ver, No, doctor, Pablo Sea, doctor, No, no, me llamó recién. Ya, a ver, Pablo. ¿Cuál es el antiinflamatorio que tenemos todas las personas a la mano? Antiinflamatorio, paracetamol, doctor, si no me equivoco. ¿No? ¿Cuál es? Doctor, ¿me logra escuchar? Sí, a ver, Gabriel. Gabriel. ¿Renzo Gabriel o Doctor, Pablo? Pablo ¿Quién le está está hablando? respondiendo, Sí, doctor. Ya, Pablo. No, no es doctor el Renzo, paracetamol. Renzo, Ahora doctor. pasen a Doctor, Renzo, ibuprofeno, Gabriel. doctor. Tampoco. A ver, Renzo, ¿tú qué opinas? Doctor, opinaba igual que los compañeros anteriores respecto a fármacos que podríamos tener en No, casa, no ¿no? estamos hablando de Eh, fármacos. bueno, no estoy seguro, doctor. Cuando tú te quemas, ¿qué es lo primero que te echas? El agua. Agua. Agua, doctor. Agua. Entonces, el tratamiento del COVID se usa antiinflamatorios, ¿no? No vamos a usar corticoides, ¿no? No vamos a caer en esa estúpida idea que desde la primera ola muchos colegas tuvieron de dar corticoides. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que una adecuada hidratación de un paciente con COVID, con o sin síntomas, en una etapa inicial o ya en curso, una adecuada hidratación con esos mates frescos que nos hablaban nuestras abuelitas con airampo, cebada tostada, linaza tostada, etcétera, 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 funcionaba bien como un antiinflamatorio
natural, regular. Las dietas ricas en proteína también se ha visto que tienden a potenciar la inmunidad. Se ha hablado mucho sobre vitaminas que pueden ser proinmunes. Se ha recetado mucho la vitamina D, el complejo B, la vitamina C, pero que han tenido más que una respuesta farmacológica, si lo queremos llamar así, ideal, han sido un tratamiento paliativo, que en muchos casos el paciente, al sentir que está recibiendo algo, la inmunidad se produce una respuesta inmunitaria favorable. Entonces, dietas hiperproteicas, la eliminación de alimentos proinflamatorios también es parte de la terapéutica para un paciente con COVID, con o sin síntomas. Un segundito, chicos. Sí. Ya está bien. No, que pase, no están en su casa, dile. Seguimos, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Entonces, como les estaba comentando, una dieta eliminando esos alimentos proinflamatorios que en algunos casos, por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que han estado en su 8º, 10º día, al 12º día se sentían mejor, como era la curva natural, como les había explicado, y iban por su chilcano, pues, ¿no? Su chilcano de pescado o su leche de tigre, y hacían episodios febriles. Hacían episodios que pasaban, ¿no? Unas 3, 4 horas y pasaba, 2 paracetamoles y ya terminaba el problema. Entonces, podemos evitar aquellos alimentos proinflamatorios como el exceso de grasas, la carne de cerdo, la carne de pescado, evitarlo por unos 5 o 7 días mientras el proceso sigue su curso. Parte del tratamiento, doctor, ¿y por qué se daba citromicina? La citromicina se da en aquellos pacientes en los cuales hay la posibilidad de que las lesiones pulmonares, que para el segundo día puede ser un 10%, para el 4º día un 20%, y si esto sigue esa secuencia, esa curva, posiblemente llegue al 8º, 10º día con un 50%. Solamente se da citromicina para evitar en estos casos, en estos pacientes, que sabemos que va a haber una progresión de lesiones pulmonares mayor al 30-40%, solo para evitar una infección de un germen típico, por eso el neumococo, sobre un tejido pulmonar ya lesionado. Entonces, por ejemplo, me puede toser a mí un paciente con neumonía, pero en este momento mis pulmones están bien, mi sistema inmune posiblemente reconozca el neumococo y no haga neumonía. Pero si yo tengo lesiones pulmonares del 50%, una inmunidad algo baja, ese neumococo sí va a ser una sobreinfección. Entonces voy a tener una neumonía por COVID sobreinfectada por una neumonía por un germen ocasional. Otra parte de la terapéutica es darle algún tipo de, como habíamos visto, hay un proceso, ¿no? De formación de trombos. Entonces tenemos que dar, de acuerdo a los factores de riesgo y a la edad, algún tipo de antitrombótico, entre comillas. Si este paciente, por ejemplo, es mayor de 60 años o mayor de 40 años y es obeso, es hipertenso, es diabético y vemos que sus lesiones pulmonares están aumentando, él en el día 0 saturaba 92% y en el día 4 está saturando 85%, a este paciente
Además del antibiótico, sí debemos dar oxígeno para que tenga una saturación mayor a 88%. ¿Por qué no mayor a 92%? Porque habíamos visto que hay una respuesta fisiológica del cuerpo a la hipoxemia. Si nosotros a ese paciente que está en hipoxia, producto de una enfermedad, lo llevamos a una normoxia, el paciente, entre comillas, acostumbra al oxígeno. Entonces, debemos de siempre jugar con esa hipoxia permisiva. O sea, en 85, saturaba 92, que sature 88%, estamos bien. El organismo va a responder. A este paciente le tenemos que dar un antitrombótico, se usa de primera elección la enoxaparina. Dosis profilácticas. Entonces, ¿cuáles son las dosis profilácticas? 1 miligramo por kilo de peso para máximo 80 miligramos vía subcutánea cada 24 horas. Si este paciente tiene valores de dímero D elevados y hay la posibilidad de tromboembolismo pulmonar o tromboembolia de cualquier órgano, se da cada 12 horas. ¿Ok? Entonces, pacientes que tengan ingreso hospitalario, se le da ceftriaxona como una medida inicial para impedir una sobreinfección de ese paciente que además de tener una inmunidad disminuida, tiene también un proceso inflamatorio pulmonar y ese proceso inflamatorio pulmonar hace que cualquier germen ocasional, normal, típico, pueda colonizar rápidamente. ¿Ya? Es por eso que ustedes habrán visto los tratamientos en el hospital, es hidratación adecuada, dietas hiperproteicas, enoxaparina, a esa dosis que le dije, 1 miligramo por kilo, un máximo de 80 miligramos. ¿Normal? Sí. Darle un antibiótico. Estamos hablando de pacientes que están en hospitalización. Entonces, ¿qué pacientes entran en hospitalización? Pacientes que veamos que están haciendo la curva. Cuando refiero a la curva, son la curva de lesiones, esa progresión de lesiones pulmonares. Es decir, ustedes acuden y ven un paciente en su segundo día de síntomas y lo auscultan en los pulmones y tiene 10%. O le han tomado le hacen una ecografía pulmonar y tiene 10%. Les vuelven a llamar al quinto día y le dicen, el paciente está peor, ya está más agitado. Entonces, hay un factor que es la frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria mayor a 30 ya es un factor de mal pronóstico. Una frecuencia respiratoria mayor a 22 ya nos debe alertar. Por otro lado, el pulsoxímetro nos da dos valores. Uno es la saturación y otro es la frecuencia cardíaca. La asociación de ambos es bastante importante. Yo puedo tener un paciente que está saturando 82%, pero su frecuencia cardíaca está en 74 latidos por minuto. Lo que yo voy a decir es que, bueno, esa frecuencia cardíaca es bastante normal para un paciente que asumiríamos que está en hipoxemia. Entonces, ¿qué significa una frecuencia cardíaca normal? Una saturación del 82%, significa que no hay una hipoxemia, que esa hipoxemia, esa saturación ya es algo crónico. De todas maneras se observa, pero no es considerado un signo de alarma. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que satura 90% y su frecuencia cardíaca está en 140? Acá sí me llama la atención. ¿Por qué está tan agitado si está saturando adecuadamente? Esto sí representa un factor de alarma, un factor de riesgo. Entonces, un paciente con una frecuencia cardíaca en ausencia de fiebre, en ausencia de dolor, tan elevada, sí nos obliga a hacer estudios pulmonares,
estamos hablando del contexto de COVID, para determinar cuál es el grado de lesión pulmonar. Yo tuve un paciente que era jugador del Cienciano, que llegó a mi consultorio caminando, saturaba 91%, su frecuencia respiratoria era de 26 a 28 y su frecuencia cardíaca era 140. Le hago la ecografía pulmonar y en la ecografía pulmonar descubro que tenía lesiones del 50%. Evidentemente, el estado físico de este muchacho le ha ayudado, o sea, esa gran expansión pulmonar, esa gran espacio pulmonar que tenía era suficiente para su peso, para compensar de cierta manera, pero estaba funcionando solo la mitad de los pulmones. Ahora, ¿qué pasaba si este muchacho que estaba en un peso ideal para su talla hubiera sido obeso? Posiblemente esa saturación hubiera bajado a 78, 76%. Entonces, no se olviden esos pequeños datos cuando nosotros queremos demostrar o no severidad. Ustedes habrán visto que mucha gente solamente se fijaba en la saturación, ¿no? Es muy importante la frecuencia respiratoria en reposo, es muy importante la asociación de la saturación con la frecuencia cardíaca. Mucha gente, mm, como es el caso que les comentaba, podría estar en su casa y estaba bien, ¿no? Está saturando 90%, su frecuencia cardíaca estaba en 130, su frecuencia respiratoria estaba en 28, él se sentía agitado, pero veía que su saturación estaba bien y no buscaba ayuda médica, no acudía a un hospital o incluso en los hospitales, en triaje decían, no señor, estaban en los otros factores pronósticos, ¿ok? No se fijaban. A ver, entonces, se han hablado de diversos fenotipos, esto no es importante, eh, mm, bueno, el uso de EPP adecuado, el uso de mascarilla, el lavado de manos, etcétera, etcétera, se ha visto que es muy efectivo, eso sí es bastante efectivo. Eh, Muchos pacientes me preguntaban que si podían usar los mismos cubiertos, ¿no? Tenían que ser separados. Los cubiertos se lavan con ácido, ¿no? La formación de espuma debilita la membrana del virus y lo mata. Entonces, la respuesta es obvia, ¿no? Si lavan bien los cubiertos, los enseres, etcétera, etcétera, no hay no hay ninguna tasa de contagio. El contagio es por somites que salen de la boca, de la saliva, que al yo gritar o al yo reír en una reunión, esos somites van al estar en contacto con la conjuntiva, con la boca, con las fosas nasales de la otra persona, es donde se produce el contagio. Cuando yo toso sobre mi mano y le doy la mano a otra persona y esa persona se frota el ojo, es como sea el contagio. Entonces el contagio es más directo de lo que creíamos, no está en un ambiente suspendido, no está volando. Okay, eso tiene que quedar bastante claro. Bueno, acá sobre las vacunas, se ha hablado mucho, ¿no? Sobre la vacuna de origen chino, sobre la vacuna americana, sobre la vacuna inglesa. Básicamente, mucha gente le ha dado más interés a la Pfizer, por ejemplo. Eh, a modo de contarles algo, yo me puse la primera vacuna y fue Sinopharm. La segunda vacuna fue Sinopharm, no tuve ningún tipo de molestia en la primera ni segunda dosis. La tercera dosis fue Pfizer, que me produjo un resfrío de 40 días. Yo también tuve COVID y mi COVID fue muy asintomático, pero me llama mucho la atención ese resfrío tan intenso, tan molesto durante 40 días. Una rinorrea completamente exagerada,
cefaleas muy recurrentes, episodios de fiebre en las noches, en las tardes, sudoración nocturna, dolor articular que duró 40 días. Es así que yo estoy pensando si ponerme o no la cuarta dosis porque fue muy, muy trágica esa tercera dosis. Me hubiera gustado que la tercera fuera Sinopharm. ¿Alguna duda, chicos, con el tema de COVID? Básicamente me he enfocado más al manejo, que es, como se habrán dado cuenta, no hemos hablado de ivermectina, no hemos hablado de corticoides, no hemos hablado de dar antibióticos profilácticos en pacientes que no tengan lesiones pulmonares. ¿Alguna duda, chicos? Aprovechen. Doctor, una pregunta. Respecto a los fenotipos que ha mencionado y todo, teniendo en consideración eso, ¿cuáles son las banderas rojas o los síntomas así de alerta que en una familia común deberían tener para poder llevar al hospital a una persona que tiene COVID? Primero todo nace en factores de riesgo. Tenemos un paciente, pero también eso es relativo, ¿no? Yo he visto pacientes obesos, hipertensos, diabéticos que han sido asintomáticos, completamente asintomáticos. O sea, ya se estaban comprando el cajón ya cuando se enteraron que tenían COVID. Nunca hicieron la enfermedad. Se hicieron su pruebita, salió IgM, a los 10 días repitieron su prueba, salió IgG, ni se enteraron, ¿no? Ya estaban sumamente nerviosos, preocupados, pero no hicieron eso. Pero signos de alarma es primero identificar factores de riesgo. Obesidad, edad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hepatopatías, trastorno de ansiedad. Independientemente del fenotipo, si tenemos un paciente con factores de riesgo y además está contagiado de COVID, tenemos que hacer una supervisión y asociar los valores de saturación, asociar el valor de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. La